Usted escucha RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 12 minutos, y abordamos ahora un tema apasionante, un tema que tiene que ver con los avances de la ciencia amparada o ayudada en la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, por este mecanismo que está entregando respuestas más rápidamente sobre muchas importantes inquietudes que vienen formulando o trabajando los científicos. Un reciente informe del diario El País de España nos recordaba que la inteligencia artificial ha logrado revelar la forma de los ladrillos básicos de la vida y ha abierto una nueva era en la ciencia a partir del trabajo de una empresa comprada ya por Google que se llama DeepMind, que predice con una precisión sin precedentes la estructura de casi todas las proteínas que forman un ser humano. Y esto tendría, en consecuencia, un significado muy importante, un salto de gigante para la biología. Algunos de los expertos dicen que la humanidad se quita una venda de los ojos. Al frente de esta revolución está un neurocientífico británico de 44 años, Demis Hassabis, precisamente el hombre que fundó la empresa DeepMind para impulsar la inteligencia artificial. Obviamente no es un tema fácil de entender, pero sin lugar a dudas que es apasionante y es de una enorme importancia, y por ello nos queremos apoyar en la academia, en los académicos que entienden estos temas y nos ayudan a explicarlos mejor. Por ejemplo, el doctor Moisés Basserman, bioquímico y académico y ex rector de la Universidad Nacional, además de columnista y escritor. Profesor Basserman, buenos días, bienvenido a RCN Radio, gracias por su tiempo. Buenos días, Juan Manuel y todos los de la mesa y los oyentes. Por favor, ¿cuál es su impresión sobre esta revelación, la forma de los ladrillos básicos de la vida y su importancia para la ciencia y, por supuesto, para la biología? ¿Cuál es la trascendencia de este hallazgo? Pues es realmente sumamente importante. El 2003 se publicó todo el genoma humano, todo el código nuestro del ADN, letra por letra, 3.000 millones de letras, es decir, escrito en muchos tomos, y pues eso generó un avance fenomenal, pues un avance fenomenal en biología, en biología evolutiva, incluso en antropología, en historia, porque permitió pues definir de dónde venían distintas poblaciones, cómo migraron, en fin, avances maravillosos también en prevención de enfermedades, porque se ha descubierto muchas mutaciones que pronostican una enfermedad en un futuro. Pero ese es el código, ese es un código lineal, un código de letras lineal. Las estructuras y las funciones de la vida no las lleva a cabo el ADN, sino que las llevan a cabo las proteínas. Y las proteínas son sintetizadas a partir de ese código, pero su función depende de su estructura espacial. Y pasar de la información de la información del código lineal a una deducción de cómo es la estructura espacial de esa molécula, eso es extraordinariamente difícil, ha sido extraordinariamente difícil. Se ha hecho, pero proteína por proteína, muy lentamente, en trabajos de laboratorio prolongados, en trabajos de laboratorio muy largos. Este método de inteligencia artificial, que es digamos, hay varias acepciones de inteligencia artificial. Este es un programa que aprende, un programa que es capaz de aprender, de experimentar y aprender todo el tiempo, y como tiene una capacidad de cálculo inmenso, pues lo hace muy rápidamente. Es el tipo de los programas que han ganado a los campeones de ajedrez, a los campeones de Go, y
que desde ya hace unos años, pero obviamente muchísimo más sofisticado. Este programa logra predecir esa estructura espacial, logra predecir esa forma de la proteína y por tanto se acerca mucho a su función y a la estructura biológica. Doctor Basseman, para los que somos ignorantes como yo en la materia, ¿qué es la función? ¿Qué hacen? Porque cuando uno le hablan de proteínas y le digo como mujer, uno piensa en la dieta y piensa que hay que comer carne, huevos, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué son las proteínas en el ADN y qué importancia tiene descifrar la estructura, por ejemplo, para el desarrollo de terapias genéticas, para el desarrollo de nuevos medicamentos, para el desarrollo de tratamientos para curar enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, etcétera? Pues casi todas nuestras estructuras del cuerpo, casi todas las estructuras celulares son proteínas. Entonces, por un lado, las proteínas generan toda esa estructura, todas esas células que nos componen, todas esas células diferentes. Por otro lado, las proteínas tienen una función química sumamente importante, son lo que se llaman catalizadores, son enzimas que promueven las reacciones químicas de la vida. Nosotros somos un reactor químico sumamente complejo todo el tiempo. Nuestro metabolismo, la producción de energía, el consumo de los alimentos es para poder producir materiales y para poder producir energía, y la proteína está en la dieta pues porque muchos de esos componentes los necesitamos exteriormente, los necesitamos adquirir exteriormente para construir nuestras propias estructuras, nuestras propias células. Entonces las proteínas realmente están en toda la vida, es decir, son su estructura y son el aparato, el reactor químico que produce la energía y que produce los materiales que son la vida. Y en ese sentido, profesor Moisés Basserman, lograr descifrar cómo es esa estructura de las proteínas, ¿de qué manera puede ayudar a la ciencia a la lucha contra enfermedades, por ejemplo? Es un gran paso adelante, pues todavía se esperan más pasos porque las proteínas interactúan entre ellas y eso será el paso siguiente, posiblemente también con inteligencia artificial. Ahora eso nos puede ayudar a predecir una enorme cantidad de cosas, nos puede ayudar a entender por qué hay ciertas enfermedades genéticas, por ejemplo, o por qué un virus reconoce unas células y no reconoce otras células, y por qué se desarrolla toda la enfermedad, cómo es el mecanismo, por qué se inflaman algunos órganos en una enfermedad como la inflamación de los pulmones con el COVID, en fin, todas esas preguntas dependen fundamentalmente de la estructura de las proteínas involucradas y eso pues va a dar un gran paso adelante. Eso no resuelve todo, todavía hay trabajo, por si acaso los jóvenes están preocupados, todavía hay trabajo, pero realmente es un gran paso adelante. Doctor Basseman, ¿cómo cambia esto la investigación biológica? ¿Cómo cambia esto la investigación genética? ¿Cómo se combina esto, por ejemplo, con todo lo que se ha adelantado en términos de la edición genética, de las terapias genéticas, de los descubrimientos para las curas de enfermedades como el cáncer, por ejemplo? ¿Esto afecta el modo de investigación, aporta o cambia la dirección? Complementa mucho y muy radicalmente. Todas estas enfermedades de muy alta complejidad que no han podido ser resueltas, la razón por la cual no se resuelven es porque no se entiende muy bien qué es lo que está pasando. Es decir, entendemos fragmentariamente, entendemos a pedacitos. Esto es un brinco en la comprensión.
Como digo, todavía hay camino para andar, pero esto va a complementar muy grandemente, porque por el momento en muchos casos hablamos de proteínas involucradas o de procesos y los hablamos un poquito en el papel. Esto nos muestra una figura tridimensional que ayuda a entender muchísimo más. Entonces, va a dar un impulso a la investigación. No acabó con la investigación, le va a dar un gran impulso. Profesor Wasserman, ¿qué podría pasar en consecuencia con este hallazgo que ha hecho esta empresa DeepMind, utilizando inteligencia artificial en cuanto a la masificación del conocimiento? ¿O qué cree usted que se debería hacer? ¿Cuál sería el camino a seguir para que otros también aprovechen este hallazgo, otros científicos, y profundicen en él? Pues primero que todo, yo pienso que los resultados deben estar disponibles en forma abierta, en ciencia abierta. Así como hoy en día cualquier persona simplemente entrando a una base de datos puede encontrar la secuencia de cualquier proteína del genoma humano y de los genomas de animales y de plantas, etcétera, porque están libres, disponibles en las bases de datos. En la misma forma, entiendo que ellos ya han dilucidado la estructura de más de 300.000 proteínas distintas. Eso también, espero, pues estará disponible en bases de datos y simplemente los investigadores que quieran usarlos van a poder usarlos y empiezan su tarea un paso más adelante, porque llegar a esa estructura antes de los métodos de inteligencia artificial, es decir, con los métodos clásicos, químicos y físicos, antes de eso pues era un trabajo de varios años para cada proteína. Y ellos anuncian que hicieron en relativamente poco tiempo 300.000. Entonces, eso estará disponible para la comunidad científica, seguramente. Pues, doctor Moisés Wasserman, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender esta información. Es usted muy amable. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Es bioquímico y académico el profesor Moisés Wasserman. Se trata de un acontecimiento, María Elvira, realmente apasionante, ¿no? Tomará un tiempo para que el mundo entero entienda muy bien la importancia de esta investigación, con la inteligencia artificial ayudando, revelando la forma de los ladrillos básicos de la vida y la manera como se abre una nueva era en la ciencia. Ha explicado, entre otras cosas, el profesor Wasserman, la importancia de las proteínas. Casi todas las estructuras del cuerpo son proteínas. Tienen una función química importante, son catalizadores que promueven las reacciones químicas de la vida. Las proteínas están en toda la vida, son el reactor de la vida, el reactor químico, dice el profesor Wasserman. Y en consecuencia, un hallazgo de esta naturaleza, poder conocer cómo es la estructura espacial de las proteínas, puede ayudar a predecir muchas cosas. ¿Por qué hay ciertas enfermedades genéticas? ¿Por qué un virus reconoce unas células y no otras? ¿Por qué se inflaman algunos órganos? Por ejemplo, lo que ocurre con el COVID. Muchas de estas preguntas dependen fundamentalmente de las proteínas involucradas, María Elvira, dice el profesor Wasserman. Sí, interesantísimo. Yo me quedo corta a veces para entenderlo, pero me parece que esto es un avance gigantesco. La ciencia da grandes pasos, más o menos cada 5 años. Yo creo que con todos estos elementos de inteligencia artificial está cortando esas distancias para los avances y se abre todo un mundo de perspectivas. Y yo creo que donde más tiene la gente fijada sus expectativas y sus esperanzas es que todo esto pueda contribuir al desarrollo de tratamientos y curaciones para enfermedades genéticas, para enfermedades como el cáncer, para enfermedades como el Alzheimer, que hoy en día pues afectan a las llamadas enfermedades huérfanas, que afectan a tan poquitos en forma tan grave y frente a lo cuales sobre lo cual hay muy poca investigación o muy restringida.
Entonces creo que esto abre un campo inmenso de complementación de investigaciones que ya están en marcha y que son la esperanza para miles de personas que sufren enfermedades que hasta ahora son incurables y que causan dolores inmensos además. Fíjese, María Elvira, que Manuel Ancede, el periodista que publicó el artículo en el diario El País de España, recordaba que la humanidad lleva medio siglo enfrentada a un desafío descomunal: averiguar la forma de los ladrillos básicos de la vida, que es un conocimiento esencial para curar enfermedades hoy letales, como lo decíamos, y que incluso el biólogo estadounidense Cyrus Leventhal había calculado en 1969 que se necesitaría más tiempo del transcurrido desde el origen del universo para desentrañar todas las configuraciones posibles de una única proteína, pero que ahora, María Elvira, un sistema de inteligencia artificial de este conglomerado ha logrado hacerlo en minutos. Como le decía yo a Faura, cada vez que entraba, cada vez venimos sobrando más. pero fíjese que el profesor Basserman decía, tranquilos que trabajo hay todavía. Bueno, y que son los hombres los que hacen los que desarrollan los algoritmos y las cosas, pero de todas maneras, pues si realmente esto abre un abanico de posibilidades y como se alimenta cada vez más la esperanza de que enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, encuentren pronto una curación. Y grábense el nombre del neurocientífico británico que ha hecho esto posible, Demis Hassabis. De niño fue un prodigio del ajedrez. En 1997 quedó marcado por el combate entre Kasparov y la supercomputadora Deep Blue, que ganó aquel enfrentamiento con Kasparov, pero posteriormente ya empezó a ser derrotada también con ayuda de la inteligencia artificial. Y Hassabis fundó la empresa DeepMind para impulsar la inteligencia artificial que ahora está anunciándole al mundo este hallazgo científico. 8:29 en Colombia.